todo. Matías en realidad es el que va a Claro, encargarse de ir chequeando todo y corroborar que el campus coincida con claro, las personas que han asistido a clases. claro, el presente pónganselo ustedes y yo después chequeo bien. Y bueno, los que tengan, si estuvieron presentes, les dejo el presente y los que no, bueno, se los cambiaría a ausente. Así tenemos todo controlado. Quiero que, o sea que si pueden ir ingresando ahora, vayan colocando el presente en el campus. Bueno, 72. Déjenme ver cuántos eran ustedes. Todavía faltan. Estamos en 40. Igualmente vamos a empezar, porque de esa manera les voy explicando un poquito cómo vamos a ir desempeñando la clase, cómo la vamos a ir desarrollando y cómo vamos a manejar la materia a lo largo del cuatrimestre y cursada. Bueno, como les comentaba, voy a ser la profesora. Matías Lugrano va a colaborar, va a ayudarme con los temas que tengan que ver con consultas y demás en la plataforma, más allá de que Matías les haya otorgado también su correo. Cada vez que manden alguna consulta en la plataforma, puede ser, por supuesto, respondida por cualquiera de los dos, y va a haber un trabajo práctico que nosotros después les voy a publicar bien mi correo y el correo de él por las dudas que no lo tengan, donde el trabajo práctico sí envíenlos por favor a los dos, que vamos a ser los encargados de ir controlando esos trabajos prácticos o cada vez que les solicitemos algo. Soy abogada, soy abogada, me desempeño en la provincia de Buenos Aires, soy mediadora de la provincia de Buenos Aires, mediadora prejudicial, correspondiente a la jurisdicción de Quilmes. Colaboro con el Colegio de Abogados en el Instituto de Derecho Civil para organizar cursos a favor de nuestros letrados en ese área. Eh, Soy escribana, pero no sé si saben, pero si uno es abogado o desempeña la profesión, no puede desempeñar la profesión de escribana y viceversa. Así que en su momento elegí continuar con la carrera de abogada. No obstante, también les digo que soy escribana. En cuanto a especialidades, tengo la especialidad en familia y sucesiones. No es una especialidad que tenga que ver con lo que vamos a estar desarrollando en las clases, sí, en derecho laboral también, pero muchas veces utilizamos los ejemplos para temas que se pueden ir debatiendo y surgen muchos temas relacionados, sobre todo a veces con el tema de sucesiones. No sé si han podido ver el tema de la planificación. Yo le subí en la plataforma la planificación 2026. Traté de aclarar todo lo que pude respecto de cómo hoy vamos a ir manejando las clases. Ustedes en la plataforma y en la planificación van a tener detallado clase a clase lo que vamos a ir desarrollando. El orden se va a respetar desde la clase de hoy hasta recuperatorio del primer parcial. Y les hago esa aclaración por lo siguiente: a partir del recuperatorio del primer parcial van a continuar los temas que están dentro de la planificación, pero el orden se va a modificar. Y después les voy a decir por qué razón. ¿Cómo vamos a ir desarrollando la materia? Vamos a ir viendo determinados temas. Vamos a empezar con todo lo que tenga que ver con derecho constitucional, lo vamos a ver hoy. La clase que viene, que no va a ser el viernes próximo porque es Viernes Santo, sino el próximo viernes, vamos a eh, dar temas de derecho civil. Eh, el siguiente vamos a ver temas de contratos, también de derecho civil, y la última clase, la cuarta clase que vamos a tener antes del parcial, vamos a ver temas relacionados con derecho laboral.
Cuando hablamos tema de derecho civil, ustedes van a ver en la planificación que habla de principio y fin de las personas, ausencia y presunción de fallecimiento, el tema de los atributos de la personalidad. Cuando hablo de atributos de la personalidad, estoy hablando del tema de prenombre y apellido, cómo se elige, el tema de derechos personalísimos, el tema del domicilio, cosa que a veces uno no tiene presente y que son importantes en cuanto a efectos que puede provocar dentro de- del mundo jurídico, digamos, y consecuencias que podemos llegar a tener. Después vamos a ver el tema de contratos, como les dije, también es otro tema de derecho civil, y vamos a abarcar la parte general de los contratos, que son los contratos, cómo se dividen, y específicamente después vamos a ver contrato de adhesión, que hoy en día la mayoría de los contratos que estamos viendo tienen estas características. Después vamos a ver contrato de locación, en la medida que el tiempo nos dé, porque me gusta abarcar ese contrato teniendo en cuenta que todos, de alguna manera, siempre tenemos un contrato de locación que firmar, entonces tenemos que saber cuáles son las cláusulas y a qué atenernos. Contrato de adhesión, contrato de consumo, lo vamos a ver muy por arriba, lo vamos a nombrar, porque después este tema va a estar en la segunda parte, después del recuperatorio de primer parcial. Y sí, vamos a ver contrato informático y contrato electrónico, las diferencias, las características que tienen. Sinceramente tenemos poco tiempo para desarrollar todos estos temas, pero bueno, lo básico lo vamos a ir teniendo. Sí, a ver. Con respecto a los temas, nosotros vamos a ir manejando de la siguiente manera. Déjenme que abra el chat, así voy viendo. A ver, los parciales van a ser presenciales. Los parciales van a ser presenciales. Las clases van a ser virtuales. Los parciales van a ser presenciales. Parciales, recuperatorios y finales. ¿Mm? Vamos a ir manejándonos. Igualmente ahora les voy a ir dando las fechas para que las tengan presentes y les voy a indicar cómo nos vamos a ir manejando. ¿Mm? Eh, el tema de los parciales, déjenme que acá tengo las fechas exactas y ya. ¿A qué te referís con que lo manejamos con la materia de análisis de datos? Conéctense, pónganse si pueden el micrófono así. Ah, ok. Profe, lo que quiere decir es que nosotros tenemos las dos materias pegadas. Análisis de datos anterior a usted y es virtual, creo que es eso. Ok. De todas maneras, bueno, yo los cuatrimestres pasados los estuve manejando. No hablo con la profesora y demás, pero el día que ustedes tienen el parcial, van a tener que avisar que tienen el parcial. Ustedes tienen que pueden conectarse. Ustedes manejan también por qué plataforma utilizan con la materia. ¿La misma Teams? Hoy usamos Google Meet. Ok, o Meet. Pero en ese momento van a tener que avisarles que van a tener el parcial de la otra materia, dependiendo de dónde se tengan que trasladar, quizás van a tener que salir un rato antes. El- Ustedes saben que se pueden conectar con el tema del celular, muchos alumnos lo han hecho en los otros cuatrimestres, dependiendo de lo que tuvieran que hacer en ese momento, se conectan, eh, lo pueden hacer desde la misma facultad, porque es únicamente el día del parcial. Todos los demás días lo manejan de manera virtual desde donde estén. El día del examen, ustedes tienen antes esta materia, o sea que ustedes empezarían 8:30 conmigo. Yo lo que sí tomo en consideración es esos que vienen de la otra materia y extiendo el horario de inicio del examen. ¿Mm? O sea, no vamos a empezar 8:30, sino que vamos a empezar quizás 9, 9:15. ¿Mm? Después
vemos y lo organizamos como para que puedan trasladarse, si se tienen que trasladar en ese momento, y si no, como les digo, tienen la posibilidad de poder hacerlo desde la misma facultad cuando inician la materia. ¿Mm? Les vuelvo a decir, es un día del parcial. El día del parcial va a ser, así ya lo tienen, el 8 de mayo. Viernes 8 de mayo tienen el primer parcial. Y el recuperatorio del primer parcial lo van a tener el 15 de mayo, al viernes siguiente. El segundo parcial lo van a tener el 26 de junio, si lo quieren anotar, de todas maneras, en la planificación lo tienen, y después igualmente yo se los voy publicando. Cuando tenemos recuperatorios, no va a ser clase normal. El día de recuperatorios es únicamente recuperatorio. No desarrollan clases. El que no va a recuperatorio, ese día no va a tener clases. A ver, el segundo parcial es el 26 de junio. El recuperatorio del segundo parcial es el 3 de julio, al viernes siguiente. Allí es cuando terminamos la cursada de la materia de legislación, porque el 10 de julio es un día que no vamos a tener clases. Los días que no tenemos clases es el Viernes Santo, el Día de los Trabajadores y el 10 de julio, que quedó como puente entre el 9 de julio y el fin de semana. Esos son los días en que no van a tener clases de legislación. Entonces, como les dije, el primer parcial lo van a tener el 8 de mayo, el recuperatorio el 15 de mayo, segundo parcial 26 de junio, recuperatorio el 3 de julio. A partir de ahí, después van a tener la semana del el integrador, que va a ser, allí se van a presentar a aquellas personas que todavía no han obtenido la regularidad de la materia, pero que por supuesto pueden obtenerla presentándose en la fecha de la mesa de examen, que va a ser en la semana 17, en la mesa de julio. Estamos desde la semana de julio, sería el 17 de julio. Igualmente después lo verificamos y se los voy diciendo, según el calendario que nos han mandado. A ver, algo que quiero comentarles con respecto a cómo nos vamos a ir manejando y un trabajo práctico que tienen que realizar. Ya tenemos 79. Hay un trabajo práctico que ustedes van a tener que realizar, que van a tener que preparar y que van a tener que entregar como fecha límite el 27 de abril. Ya la tengo cargada. 27 de abril surge de la misma planificación. El 27 de abril es lunes. Yo pensaba otorgárselos el viernes anterior, pero digo, por las dudas, como para que tengan unos días más, preferí extendérselo hasta el día lunes, para que lo puedan entregar allí y yo tenga tiempo de poder controlárselos antes de que empiecen con una exposición que tienen que realizar de mí. Sí. ¿Qué consulta me querés hacer? Hola. Buenas noches, Decime, Lucía. profe. ¿Se ¿Qué escucha? tal? Buenas noches. Sí, se escucha perfecto. ¿El TP es individual? No, el trabajo práctico no es individual. El trabajo práctico es un trabajo práctico grupal. Los grupos ya están constituidos, ya los armamos con Matías. Ya están constituidos, se los voy a publicar. Y tienen el grupo y tienen el tema asignado y que tienen que investigar sobre ese trabajo práctico. Ah, ok, Es un gracias, profe. de nada. Es un trabajo práctico que es una monografía, no tiene que extenderse o no tendría que extenderse más de 30 páginas. Ustedes son, ahora tengo presentes 78 personas,
según mi listado, son 89. Yo tengo divididos a todos los alumnos en 8 grupos y tienen un tema asignado a cada uno de los grupos. Los integrantes de ese grupo van a investigar sobre un determinado tema que les voy a asignar también. Esos temas, en principio, la mayoría de esos temas son los temas que figuran en la planificación a partir del recuperatorio. Van a tener derecho informático, firma digital, firma electrónica, delitos informáticos, pericias informáticas, no sé, internet, monitoreo laboral. Bueno, hay una serie de temas, derechos, ahí aparece el tema de derecho del consumidor, aparece el tema de derecho a la identidad. Son temas de los cuales ustedes van a tener que investigar. Como les dije, se los voy a publicar directamente para que sepan cuáles son los alumnos que integran cada uno y como para que puedan empezar a investigar sobre estos temas, sobre todo teniendo en cuenta que la clase que viene va a ser un día que no vamos a tener clases. Entonces, si tienen la posibilidad de poder contactarse entre ustedes, yo cuando lo publico, les publico el nombre del integrante del grupo y a su vez el mail que han denunciado y que me figura en el CISACAT, el mail de ustedes. Así se pueden ubicar entre ustedes para empezar a conversar sobre temas si quieren hacerlo. Por eso les pongo la fecha límite. La fecha límite es el 27 de abril, pero por supuesto pueden entregarlo antes. Van a revisar esa monografía, cómo tienen que revisar la monografía, los lineamientos básicos se los voy a también subir en la plataforma. Esa monografía sobre ese tema, ustedes me la entregan el 27 de abril como fecha límite y a partir de ahí yo la voy a controlar y les voy a dar el aprobado o no de esa monografía. No se asusten porque por lo general están aprobados y si llega a haber algo que tienen que agregar, entonces se los informo. Esa monografía, ustedes van a tener que exponerla, van a ser los profesores, digo, yo sé, hay un cambio de roles, ustedes van a ser los profesores de la clase a partir del recuperatorio del primer parcial. El 22 de mayo van a empezar esas exposiciones grupales de los trabajos prácticos que yo les voy a asignar. A partir del 22 de mayo, todos los grupos van a tener que estar preparados para que yo, cuando inicien la clase, designe cuál es el grupo que va a explicar el tema en el día. En realidad, los grupos van a ir explicando, van a haber 2 grupos por cada una de las clases, o sea que ya van a saber que el tema, no el tema, sino el tiempo de la exposición va a ser reducido, no van a tener más de 35 minutos para que entre todos les expliquen al resto de la clase de qué se trata ese tema. Van a exponer el tema, de esa manera lo vamos a ir abordando, y una vez que finalizan, voy a designar otro grupo para que otro grupo también desarrolle ese tema. De esa manera, todos los grupos a partir del 22 de mayo van a tener tiempo como para ir realizando esa exposición hasta el... que finalicen, que estamos en la semana, ya les digo, estaríamos en la semana 12. No, perdón, en la semana 13, hasta la semana 13. Allí van a ir realizando las exposiciones de todos los grupos. Después de esas exposiciones es cuando ustedes tienen el segundo parcial y luego el recuperatorio. Ese segundo parcial va a estar integrado por los temas de los cuales ustedes hicieron la exposición. ¿Cómo van a estudiar los temas? Monografía. Una vez que me entreguen la monografía, yo se las apruebo. Voy a pedir al grupo que hagan un resumen de 3-4 páginas con las características esenciales. Ese resumen lo voy a controlar
y una vez que lo considere que está ok, se los voy a subir a la plataforma, que va a ser lo que van a tener que leer. ¿Qué pasó? Se cortó Sí, un poco el audio. se está cortando un poquito el audio. ¿Sí? Bueno, ok. Y acá internet está, voy a cambiarlo por algo. Hola, profe, no sé si se escucha, por momentos se cortaba y ahora está como tildado, congelado, no se escucha. ¿Ahora no? ¿Cómo está ahora? Ahí yo lo escucho, profe. Se le ¿Me escucha escuchan bien. bien? Porque Sí. cambio sí, cambié la conexión. La red. Ah, perfecto. Sí, porque es la que tengo más cerca, entonces a veces la otra puede llegar a tener inconvenientes. Esta la tengo acá nomás. Ok, bueno. A ver, no sé hasta dónde llegamos. Estábamos con el tema de las exposiciones y el tema que van a tener que hacer el resumen. ¿Mm? ¿Hasta ahí llegué? ¿Escucharon? Hasta ahí sí, profe, hasta que teníamos que hacer el resumen. Sí, no, Ok. no se entendió bien cómo es el tema para estudiar para el segundo parcial. Es hacer un El segundo resumen. parcial, ok. Cada una de las monografías que van a realizar, ustedes van a hacer esa exposición de ese trabajo práctico que me van a entregar. Ese trabajo práctico, a su vez, va a tener un resumen de ese trabajo práctico. Ustedes van a pensar que el trabajo práctico tiene 30, 40 páginas. Yo espero que no sean mucho más de 30. Y van a hacer un resumen que va a tener 3, 4 páginas. Lo esencial del trabajo práctico. Por ejemplo, si vamos a, no sé, delitos informáticos, ¿qué es un delito informático? ¿Dónde está tipificado? ¿Cuáles son las partes de un delito informático? Los delitos informáticos que se conocen y características de algún que otro delito informático. O sea, buscan los ejemplos y eso generalmente en los resúmenes tratamos de dejarlos de lado. Utilizamos directamente cuáles son los conceptos esenciales y básicos como para que todos ustedes puedan acceder a ese resumen. Porque ese resumen va a ser, digamos, el material que se va a utilizar para que ustedes puedan estudiar en el momento del parcial y del recuperatorio. ¿Mm? ¿No me realizan el resumen? Sí, todos tienen diferentes temas. Quien me preguntó recién, acabo de leerlo, todos tienen diferentes temas. Son bastantes integrantes en cada uno de los equipos, que estaban entre, el promedio son 11 personas, y esas 11 personas están en cada uno de los equipos. Tienen todos temas distintos, y esos resúmenes que van a tener cada uno es lo que yo voy a subir a la plataforma para que lo puedan leer después para el momento del parcial. A ver, ¿qué me estoy olvidando de esto? Ustedes van a entregar el trabajo práctico el 27 de abril como fecha límite. En ese momento no es necesario que me entreguen el resumen. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es verificar que el trabajo práctico esté en condiciones y qué es lo que se necesita. Una vez que yo les doy el ok, que está bien el trabajo práctico, entonces ahí sí vemos y me efectúan el resumen de ese trabajo práctico con la parte general y básica como para que lo tenga el resto de la clase. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entendió. Perfecto. Acá hay alguien. A ver. Porque querían ingresar 2 personas, y lo estaba viendo. Oh. Bueno, entonces, van a tener la fecha del 27 de abril del trabajo práctico.
8 de mayo, 15 de mayo, parcial y recuperatorio, después 26 de junio, 3 de julio, segundo parcial y recuperatorio. Tanto el parcial como el recuperatorio son presenciales y teniendo en cuenta que ustedes tienen la materia virtual, sí, empiezo más tarde. Eso lo tengo en cuenta también. Así que, como para que vayan viendo y lo vayan también organizando cómo se va a manejar. A ver, el tema de las aprobaciones directas es otro tema que les quiero aclarar. Ustedes en la planificación tienen cómo van a tener la aprobación directa en la materia. Y cuando no, cuando pasarían como regulares. Aprobación directa. Yo las notas no las promedio. Entonces, en cada uno, en el trabajo práctico, en la exposición grupal, en los exámenes parciales o recuperatorios, para tenerlos aprobados tienen que tener notas 6 o más para poder ingresar en la aprobación directa. Si no tienen esa nota, vamos a pensar que uno tiene un 8 y nosotros tenemos un 4, yo como no promedio, van a pasar como alumnos regulares y no van a tener la aprobación directa. Si eventualmente en un examen tienen una nota para aprobación directa y en el otro no, en el recuperatorio del segundo parcial, que es el 3 de julio, yo ese recuperatorio lo utilizo para las personas que tienen 4 o 5, que generalmente es 5 más que 4, darles la posibilidad de que si quieren pueden rendir nuevamente para ver si tienen la aprobación directa, si ya tienen las otras notas como la aprobación directa. No así a las personas que tienen un 2. Las personas que tienen un 2, cuando ya pasaron su recuperatorio, después van directamente al integrador. ¿Eso se entendió? Sí, sí, profe. Sí, se entendió. Ok. Una consulta, Igual. profe. Cuentan entonces, además de los parciales, lo de la exposición y el práctico. O sea, en todas tengo que tener más de 6. Sí, en realidad con eso no tienen problema. En tanto en cuanto ustedes participen y forman parte del trabajo práctico y el tema de la exposición grupal, estén todos juntos e informen sobre el tema y expliquen el tema, generalmente con eso no van a tener ningún problema. Pero sí forma parte del trabajo práctico que tienen que integrar para que puedan tener la aprobación directa. Si ustedes ven cuáles son los objetivos de la aprobación directa, va a decir que tienen que elaborar y entregar el trabajo práctico y después tienen que realizar la exposición grupal e individual de ese trabajo práctico. Digo individual porque generalmente lo que hacen es, lo que hacen es presentarse grupalmente, pero después cada uno da una parte del trabajo práctico. La explican, cada uno obtiene una parte y lo va explicando. Yo lo tomo eso como una exposición individual y de esa forma ya estarían cumpliendo con la materia de legislación en la parte del trabajo práctico. Y después tienen el tema de los parciales, que va a estar integrado con esto también de los temas del trabajo práctico. La primera parte, generalmente me la paso hablando yo, les voy explicando, y la segunda parte ya las explicaciones las van dando ustedes, y por supuesto que intervengo, si tengo que acotar algo, si tengo que aclarar algo, lo hago, pero la clase en sí la van dando ustedes. ¿Alguna duda? No, no, se entendió. Bien. Ok, igualmente después vayan leyendo cualquier duda, por supuesto que nos seguimos viendo en las clases siguientes y me van consultando. Fíjense, como les pidió Matías, que los que tienen únicamente el nombre, ver si pueden agregar el apellido para quedar bien registrados a medida que van cargando la asistencia. Estoy viendo acá que figura un nombre solo, porque si no después no sabemos de quién se trata. Bien, a ver. Paula, vos no tenés una consulta, te quedó levantada la mano, ¿no? Pues yo por las dudas.
A ver, ahora se Ahí está, bajó. perfecto, sí. Era, en realidad yo quería Sí. preguntar, con esto de los recuperatorios y para llegar a aprobación directa, ¿únicamente se podría recuperar uno de los dos parciales para aprobación directa? Por eso comentabas que los demás tienen que estar en aprobación directa como para cumplir esa condición. No, no, el recuperatorio es para los dos. Vos Ok, tenés el primer parcial o obtenés un 2, o tenés, digamos, la aprobación, o estás ausente. Vas a tener el recuperatorio del primer parcial. ajá, Y en el recuperatorio del primer parcial te puedes obtener un 8. Ahí ya estás en aprobación directa. ok, Cada parcial tiene su recuperatorio. Primer parcial y recuperatorio. En cualquiera de los dos puedes obtener una nota mayor a 6 y automáticamente vas a estar en la aprobación directa. Pero vas a tener la aprobación directa en la primera parte. O sea, todavía te falta cumplimentar la otra parte como para que yo te tenga con la materia como aprobación directa. Con el segundo parcial va a pasar exactamente lo mismo. Vas a tener el segundo parcial y el recuperatorio. Y acá también es necesario que ese parcial lo apruebes con nota de 6 o más. Si eventualmente en alguno de los dos, tanto en el parcial como en el recuperatorio, podés obtener una nota que es 4 o 5, que estás aprobado, pero no llegas a la aprobación directa, entonces ahí sí, yo en el mismo momento que estoy tomando el recuperatorio del segundo parcial, entonces integro a los que tienen 4 o 5 del segundo parcial. O sea, hay personas que cuando tienen el segundo, en el recuperatorio del segundo parcial se presentan. Los ausentes en el segundo parcial, aquellos que han tenido un 2 en el segundo parcial, y a su vez se presentan también los que tuvieron 4 o 5, los que quieren, no tienen ninguna obligación, los que tienen 4 o 5 en el segundo parcial o en el primer parcial. ¿Me siguen? Y tienen la posibilidad de poder levantar nota como para poder integrar la aprobación directa, porque yo hasta el 3 de julio todavía puedo cargarlas. Todavía me permite el sistema poder cargar la aprobación directa. Ya con el integrador no hay posibilidad alguna que puedan ingresar en aprobación directa. Entonces yo les doy esa posibilidad de que puedan presentarse. Mati, intervení y preguntar lo que necesites. Sí, quería saber cuál es el apellido del que figura solamente como Agustín. Sí, solamente Agustín, así le paso el presente. A ver, Agustín, Hola, buenas noches. Agustín buenas noches. Genovese. ¿Cómo? Apellido ¿Agustín cómo? Genovese. Ah, bueno, Genovese, ahí está. Genovese. Así ya te Bueno, pone presente. Muchas Ok, gracias. perfecto. Gracias. bueno. De esta forma ya tienen la aprobación directa, que es lo que quisiera que todo el mundo vaya a aprobación directa, pero la realidad, tengan presente que tienen eso y a su vez tienen el integrador, que figura también en la planificación, y grábenselo, es la última oportunidad que tienen de poder aprobar la cursada. En el integrador, sí. ¿Qué me querés decir, Maximiliano? Sí, profe, no sé si lo dijo, pero consultarle cómo es la modalidad del examen 1 y 2. Hay un compañero también preguntaba si es exponer, es escrito, cómo sería. Del examen parcial, Sí, del 1, recuperatorio, ¿cómo serían las modalidades? ok. En principio, todavía no los tengo organizados, pero en principio es presencial, y yo generalmente hago o multiple choice o verdadero o falso o alguna pregunta para que puedan desarrollar, pero no desarrollar algo específico, quizás contestan con 2, 3 palabras, 5, o sea, algún concepto específico, lo manejo de esa forma, como para que no se extienda tanto, porque ustedes tienen poco tiempo para contestar todas las preguntas, hay unos cuantos temas y a su vez después tengo que estar yo corrigiendo todos los parciales. Entonces de esa manera nos manejamos todos mejor. Encima teniendo en cuenta que el tiempo del parcial, yo también queda reducido a partir de que tengo que esperar que vengan de la otra materia. Entonces la idea es que todos tengan el tiempo necesario como para poder manejarse con ese parcial. Y no van a tener ningún problema porque ya lo he hecho y todos terminan enseguida. Van marcando, siempre por supuesto hay alguno que se queda hasta el último momento,
pero con el tiempo que yo les otorgo para el parcial, les alcanza y les sobra, como para poder hacerlo. Tanto en el parcial como en el recuperatorio. Eventualmente en el recuperatorio, dependiendo de la cantidad de alumnos, a veces puedo llegar a hacerlo de manera oral también, el tema del recuperatorio. Que por lo general se asustan con el tema oral, y yo les digo al revés. La mayoría de los alumnos me dicen que es mucho más fácil el oral que el parcial, cuando tienen que desarrollar alguna o contestar específicamente alguna pregunta. Eso después ya se los dejo a ustedes. En cualquiera de los dos, tanto en el parcial como en el recuperatorio, si tienen nota de 6 o más, van a estar siempre integrados en la aprobación directa. Joya, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Tengo a Marcos que tiene la mano levantada, pero no sé si... ¿Se me escucha ahí? Sí, Una consulta con el tema de la exposición, que para dale. promocionar también hay que sacar 6 en la expo, ¿no? Pues En no la entendí esa parte, no sé exposición, si lo... Sí, sí. En todo es 6 dale, o más. listo, gracias. Sí. O sea que en ese momento, la parte que les toca la van a tener que estudiar y nos van a tener que explicar. Y tienen que saber mínimamente los lineamientos generales de todo el trabajo práctico. Porque es Dale. como que a veces lo desarrollan de manera individual, cada uno tiene su parte, a veces me lo van desarrollando un poco cada uno e intervienen todos. Sí, lo que les voy a necesitar en el día de la exposición, yo quiero verles las caras. Quisiera verles las caras siempre, pero yo sé que se mantienen así. El que quiere activarse la cámara lo hace, pero el día de la exposición, las personas que realizan la exposición van a tener que tener a disposición la cámara, porque yo quiero verlos cuando nos están explicando el tema. Ustedes piensen que el rol de ustedes va a ser el de profesores en ese momento. Ah, pero virtuales. Sí, ustedes van a ser los profesores, van a dar la clase con respecto al tema del trabajo práctico que les tocó. Sí, a Disculpe, ver, profe. Entonces la sí. exposición es online, no es presencial. La exposición, sí. Yo pensé que eso había quedado claro. Lo único que es presencial es el parcial y el recuperatorio. Ah, ok, gracias, profe. ¿Estamos? Sí, ahí sí. La exposición grupal, no, la exposición grupal es así. Yo lo que hago es correrme, manejamos desde acá la vista de ustedes, los ponemos en primera plana y así los vamos escuchando. Ah, Sí, la ok, exposición es... No, la ok. exposición se queda en su casa y demás. Ah, Eso perfecto. que... Sí, porque si no Ujú, tendrían que ir todos los días a la facultad y no es la idea. claro. No, Y no, otra no, es... consulta, profe. Sí. ¿Graba las clases? Yo no estoy grabando las clases, por lo general ni las grabo ni las subo. Después vemos. La verdad que no lo hago. De esa manera me aseguro que estén presentes. Ah, ok, Es profe, una de las gracias. formas. Que vengan, que intervengan y que estén acá. No, la verdad que no les estoy Ujú. grabando. Hoy, por ejemplo, no estoy grabando nada. Pero bueno, eventualmente quizás alguna pueda llegar a grabarlas y a subirlas. Hoy no lo estoy grabando. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, hoy lo que vamos a desarrollar tiene que ver con el tema de derecho constitucional. Tema de derecho constitucional, tema de poderes. Voy a intentar que en este tiempo que nos queda podamos abarcar, aunque sea lo básico de cada uno de estos temas. Con respecto a la parte del derecho constitucional, ustedes van a tener publicado, eso es que me parece que no se lo dije. Dentro del material, los que no lo han ubicado, en la plataforma ustedes van a la parte general y van a tener el material publicado directamente. En la parte general no lo publico para cada comisión. En la parte general tienen todo el material, salvo que específicamente tenga que subirles para la comisión de ustedes. Si no, todas las comisiones utilizan el mismo material. Sí, Creo que se refiere a la parte de unificados, no a la parte general. material unificado, sí, pero Sí.
Yo voy a la parte general y después sí, material unificado. Exacto. Así se llama. Ujú. Profe, ahí después va a poner los grupos y los temas o eso. Exacto. Nosotros los grupos los vamos a publicar en la plataforma y van a tener los grupos y los temas, como para que puedan ir viéndolo también. ¿Mm? Sí. Y van a tener los nombres de ustedes y van a tener el correo de cada uno de ustedes, como para que los que integran el mismo grupo puedan comunicarse. Es lo que tengo yo a mi disposición como para poder acelerarles un poco. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda? A ver si me quedó alguna. Mati, ¿ves algo? ¿Cómo? Ah, no, no estaba mirando lo que habías puesto. No. Quería ver Ah, sí. si Sí, veías estaba alguna avisando. consulta de alguno de los chicos, pero bueno, cualquier cosa, No, avísame. estaba avisando que si a alguno le figura ausente, que me mande un mail, así de chequeo de vuelta el listado, porque yo guardo el listado de los presentes en la llamada, así puedo verificar de vuelta. Perfecto. Bueno, entonces sí, vamos a ver el tema de Constitución Nacional. Yo sé que estos temas, a todos nos pasa lo mismo. Sí, decime, Rocío. Ujú. Disculpe, profe. En el chat preguntaron si los grupos ya están publicados o van a estar más tarde. No están publicados todavía. No. No sé si más tarde o mañana, pero a la brevedad, Mati se los va a pasar. Ujú. Ok, gracias, Así profe. directamente los van a publicar. Ok. Bien. Eh, entonces, derechos constitucionales. Si ustedes se fijan, dentro del material que les publiqué, van a tener en derecho constitucional eh, lo que es el concepto de constitución, cuáles son las características, cuál es la estructura, ¿m? El tema de la supremacía de la constitución, el tema de la reforma de la constitución. ¿M? En estos temas, que lo van a leer y no van a tener ningún inconveniente, tienen que tener siempre presente que a veces, aunque no lo crean, se confunden. Si yo les pregunto qué es la Constitución, muchas veces se ponen nerviosos y no saben decirme, o no lo pueden decir, que es una ley. La Constitución es la ley más importante que tenemos nosotros. Dentro de los conceptos, dice Constitución Nacional, ley fundamental. Después dice otros conceptos de la Constitución Nacional, quieren leerlos, quieren aprenderlos, lo tienen a disposición. Pero en realidad tienen que tener presente que es la ley más importante que tenemos nosotros. Van a hablar del tema de características de la Constitución, habla de cuáles son las características de nuestra Constitución y figura la Constitución y las características que es escrita, por supuesto, ustedes todos han visto la Constitución, tenemos una ley que es escrita y una de las características que tiene esta ley es que es rígida. Cuando hablamos de rigidez de la Constitución, estamos hablando específicamente de lo que tenga que ver con la posibilidad de reformarse y de qué forma. Cuando hablamos de clasificación de constituciones en general, las clasificaciones hablan de constitución rígida o constitución flexible. Nosotros decimos que es rígida porque tiene un procedimiento especial. Ese procedimiento especial de reforma de la Constitución está contemplado en uno de los artículos de la Constitución, que es el artículo 30 de la Constitución Nacional. Ese artículo, ustedes, bueno, si lo pueden seguir, lo siguen de ahí, pero ese artículo habla de que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de las partes, que habla de un quórum respecto de la reforma de la Constitución, que habla que tiene que tener 2/3 partes al menos de sus miembros, habla de quién es el órgano que va a realizar la reforma de la Constitución, que es la Convención Constituyente, y habla, por supuesto, de la existencia de una ley por la cual determine la reforma de la Constitución. Todo esto va a estar aclarado a continuación dentro del material que yo les di y va a ir determinando cuáles son las características. Hola, ¿hay alguno que me consulte? ¿O a alguien se le activó el audio? Bien.
Con respecto a estas cosas, van a leerlas y no van a tener ningún inconveniente con respecto a las modificaciones. Recuerden que la última reforma constitucional que nosotros tenemos es la de 1994. Define las características que hoy están vigentes. A partir de ese momento, la Constitución, si bien tuvo intentos de reforma o hablaban de posibilidad de reforma de la Constitución, no se ha hecho, o sea que ya han pasado unos cuantos años sin tener una reforma constitucional. Hay un tema de la Constitución que cuando lo lean quizás no lo entiendan, pero se los voy a definir de esta forma. Dentro de los apuntes habla de poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Yo se los traduzco de esta forma para que cuando lo lean no tengan ningún inconveniente. Cuando hablamos de poder constituyente originario, estamos hablando fundamentalmente de la primera constitución que le da organización a nuestro Estado. Estamos hablando de la Constitución de 1853, que es nuestra primera constitución. Si hablamos de poder constituyente derivado, estamos hablando de cada una de las reformas que tiene esa Constitución. Esto ténganlo presente para cuando lo vayan leyendo. Hay un temita con respecto al poder constituyente originario que tiene que ver con opiniones de personas que se dedican a estudiar específicamente el derecho constitucional. Hay quienes consideran que el poder constituyente originario empezó en 1800, que únicamente se refiere a la Constitución de 1853, y hay quienes consideran que no solamente es la Constitución de 1853, sino que permaneció abierto hasta el año 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires. En la Constitución de 1853, Buenos Aires no había participado, no se había incorporado. Recién se incorpora en 1860. Y acá existen diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque los que consideran que el poder constituyente originario es solamente la Constitución de 1853, en 1860 consideran que hay una reforma de la Constitución. Y esa reforma es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque no respetó el plazo de 10 años que se determinaba en la Constitución de 1853 para realizar la primera reforma. Eso lo tienen dentro del material. Los que consideran que es un periodo abierto, el periodo abierto empezaría en 1853 y finaliza en 1860, cuando se reforma esta Constitución para que se incorpore Buenos Aires. Eso como para que tengan presente este tema fundamentalmente, porque quizás cuando lo leen no lo entiendan. Entonces, tenemos el tema de la Constitución. Van a ver también que la Constitución tiene su propia estructura. La estructura de la Constitución Nacional, ustedes saben, o lo tienen que recordar, respecto de cómo estaba dividida. Tenemos el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Nosotros vamos a estar profundizando el tema de la parte orgánica, hablando de los poderes directamente, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así que eso léanlo solos, que con respecto a eso no van a tener mayores problemas. Me gustaría entonces empezar, acá sí les voy a compartir para no irme tanto por las ramas, si me guío por los PowerPoint, porque son temas muy extensos y si no, si me pongo a hablar no termino nunca. Empecemos entonces con el poder ejecutivo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Dígame si lo ven bien. Todavía no se ve. No. ¿No se ve? Espérame. No. Pero, ¿qué No, pasa? no, todavía no. No sé. Ahora sí. Estaba haciendo lío. Acá está. Empezó. Ahí sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí me apareció todo. Perfecto.
Poder Ejecutivo. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo Nacional, nosotros cuando hablamos de Poder Ejecutivo estamos hablando del Presidente de la Nación. Si tenemos en cuenta cómo está integrado el Poder Ejecutivo, acá también tenemos diferentes opiniones. Hay quienes consideran que el Poder Ejecutivo está integrado, acá dice, el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación. Hay quienes opinan esto, y es la mayoría, porque así surge de la Constitución Nacional. Y hay una opinión minoritaria que considera que el Poder Ejecutivo no solamente está integrado por el presidente, sino que está integrado por el jefe de gabinete y por el resto de los ministros. Si eventualmente en algún momento yo les voy preguntando cómo está integrado el Poder Ejecutivo, me pueden decir una opinión, la otra o las dos, porque es perfectamente válido. Eso es lo que va a tener siempre el derecho, o tiene siempre el derecho, es que todos los temas están sujetos a interpretación. En tanto en cuanto ustedes me fundamenten, no hay ningún inconveniente. A ver, requisitos para ser elegido, no hay problema. Candidato, el candidato es elegido directamente por el pueblo en doble vuelta. Ustedes saben que tenemos el sistema de doble vuelta o balotaje. La misma Constitución habla de que la convocatoria tiene que hacerse con una anticipación no menor a 30 días de finalizar, por supuesto, el mandato presidencial del anterior, ¿no? La realidad es que nosotros generalmente ahora, antes teníamos la PASO, pero tenemos la elección, que es la que figura en la Constitución, la elección que se realiza en el mes de octubre. En el supuesto de tener que ir a segunda vuelta, tenemos la elección que se realiza en el mes de noviembre, para estar preparados directamente para que la fórmula presidencial pueda asumir el 10 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de doble vuelta? En la primera vuelta, dice la misma Constitución, en sus artículos, si la fórmula obtiene 45% más uno de los votos, obtiene 40% y supera por 10% el segundo, a ver, no lo voy a leer y se los voy a decir yo porque ahí es cuando me empiezo a marear. Si nosotros estamos en la elección de octubre, para que no tengamos segunda vuelta, tenemos que obtener, o se tiene que obtener en la elección de octubre, más del 45% de los votos afirmativos. Cuando hablamos de votos afirmativos, estamos hablando de aquellos votos que no se incluirían los votos en blanco, los votos nulos, o más del 40%, tenemos 40% de los votos, y a su vez, como mínimo, y una diferencia del 10% o 10 puntos en realidad, con respecto al segundo que le sigue en cantidad de votos. Si obtenemos cualquiera de las dos, que son las fórmulas que se obtienen, vamos a tener directamente al candidato, o sea, vamos a tener directamente una fórmula que va a estar integrada por el presidente de la Nación y por el vicepresidente de la Nación, que va a ser la fórmula electa, es la fórmula ganadora. Y no tendríamos que ir a segunda vuelta. Si no obtenemos estos porcentajes en la elección del mes de octubre, entonces sí necesitamos ir a segunda vuelta. Y a segunda vuelta van a pasar, como ustedes ya saben, aquellas fórmulas presidenciales que tuvieron el mayor número de votos. Y terminan definiéndose por mayoría de votos. Que es como dice acá. Si ninguna fórmula cumple con los requisitos luego del anuncio de la Asamblea Legislativa, se lleva a cabo la segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. Eso es a los 30 días posteriores a la elección, que será proclamada por mayoría simple de los votos afirmativos. En definitiva, es lo que tienen que tener presente de cómo se maneja el sistema de doble vuelta o balotaje. A ver qué sigue. ¿Cuál es la duración del cargo de presidente? Ustedes, yo pienso que todos lo recuerdan, que es 4 años con posibilidad de reelección. Si quiere volver a presentarse, tiene que dejar pasar un periodo para volver a presentarse. El presidente tiene su juramento, el presidente tiene jefaturas, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública y jefe de las Fuerzas Armadas. Esas son las 4 jefaturas que tiene el presidente. Se las aclaro acá. En el momento del examen, recuérdenlas. Una
Aclaración. El presidente es jefe de la administración pública, pero esa jefatura está delegada en el jefe de gabinete. ¿Mm? El jefe de gabinete es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con la administración pública. Quería ver si podía llegar bien a este tema. El tema de la cefalía. Dentro del poder ejecutivo se puede dar la acefalía. ¿Qué es la cefalía? La cefalía es cuando no tenemos a un ciudadano ejerciendo la función de presidente de la nación. ¿Mm? Cuando se produce la falta del titular, como dice acá, del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que ocurre en estos supuestos? Y acá tenemos que hacer diferencia y establecer las diferencias fundamentales entre qué clase de acefalías nosotros tenemos, o qué clase de ausencias puede llegar a tener el presidente. En caso de que el presidente en ejercicio no pudiera continuar ejerciendo el cargo, y esto es por motivos como enfermedad o ausencia, fíjense que estas dos hacen referencia a una ausencia transitoria, porque si se recupera o después regresa, automáticamente estamos frente a una cefalía, pero que es transitoria. Pero también tenemos el supuesto de una cefalía permanente, porque tenemos la muerte, renuncia o destitución del presidente, entre otros supuestos que se pueden llegar a dar. Esto ya directamente está contemplado en la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Si el presidente de la Nación no se encuentra en su cargo, necesitamos reemplazarlo. ¿Y quién reemplaza al presidente cuando éste no se encuentra? El vicepresidente de la Nación. El vicepresidente de la Nación forma parte del Poder Legislativo. Integra la fórmula presidencial, pero forma parte del Poder Legislativo. Ustedes saben que es presidente de la Cámara de Senadores. Pero si eventualmente el presidente no puede ejercer su cargo, ya sea en forma transitoria o en forma permanente, el que va a asumir va a ser el vicepresidente de la Nación. Para continuar con el mandato presidencial. Pero puede ocurrir, también acá dice, en caso de requerirse un reemplazo para el presidente, en la que no se disponga de un vicepresidente, le corresponde al Congreso establecer quién va a asumir el cargo. Y acá es cuando aparece la ley de acefalía específicamente. Antes los términos surgían de la Constitución, como les dije, es una ley, pero no hace referencia a cómo van a ir reemplazando al presidente y al vicepresidente. O sea, volviendo al tema, el presidente se ausenta, lo va a reemplazar el vicepresidente de la Nación. Pero podemos estar frente al caso que el presidente no se encuentra y tampoco se encuentra el vicepresidente. Las causales pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. Imagínense una causal transitoria, como puede ser que el presidente de la Nación, como jefe de Estado, va a representar al país a otro lugar, a otro país, y el vicepresidente que va a ejercer la función, no sé, tiene una apendicitis, por decirles algo, no puede ejercer la función o tiene que estar internado por unos días. En ese caso, tiene que ponerse en funcionamiento la ley de acefalía. Y esta ley de acefalía determina quién va a reemplazar al presidente y al vicepresidente, porque tenemos una acefalía total, no tenemos a ninguno de los dos. La ley de acefalía establece específicamente quiénes son los que lo van a reemplazar y lo determina en un orden, que lo tenemos acá. Establece esta ley la línea sucesoria que va a reemplazar, digamos, o que transitoriamente, en principio, va a ejercer el Poder Ejecutivo. Habla que si no está el presidente y vicepresidente, inmediatamente el que va a reemplazarlos va a ser el presidente provisorio del Senado. Si no está el presidente provisorio del Senado,
va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y si no está el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, faltan los otros dos, en este caso va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Mm? En ese caso, estamos hablando de que ese funcionario va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, como dice la Filmina, sin asumir título de presidente. Lo hace en Profe, forma pero usted provisoria. usted no había Sí, dicho que el vicepresidente es el mismo presidente del Senado. exacto. El Y si vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado. claro, y acá la ley de acefalía dice que el presidente, si hay acefalía, el primero en asumir es el presidente provisorio del Senado. ¿Y quién es el presidente provisorio del Senado si no El está el presidente vicepresidente de provisorio la del Nación? Senado no es el vicepresidente de la Nación. Por eso, Es el un vicepresidente de la Nación no está en ejercicio. ¿Quién asume como vicepresidente provisorio del El Senado? vicepresidente provisorio ya se determina con anticipación. El vicepresidente provisorio hoy es Abdala, dentro de la Cámara de Senadores. Ya se Y sabe es, que sí. él es el que puede llegar a ser presidente de la Nación si no se encuentra ni el presidente ni el vicepresidente. ¿Y eso en qué, cuándo se determina? Eso se determina directamente dentro del Senado cuando se integra el Senado y definen quién va a ser y va a desempeñar ese cargo. Así ocurre también con el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados se elige, fíjense que Ah, generalmente ok. el presidente provisorio del Senado, generalmente, en principio, lo elige el partido político que está desempeñando o está ejerciendo Ujú. el Poder Ejecutivo Nacional, porque si eventualmente no puede estar desempeñando su cargo, va a ser el presidente de la Nación. También ocurre con el presidente de la Cámara de Diputados. Fíjense que el presidente de la Cámara de Diputados es Menem. Él eventualmente podría llegar a ser presidente de la Nación, si no tenemos ni a presidente, ni a vicepresidente, ni al presidente provisorio del Senado. ¿Me siguen? Sí, perfecto, profe. Ok. Así que acá la aclaración es excelente, digamos, la pregunta que hiciste como para que quede presente, digamos, y se note que el presidente provisorio del Senado no es el vicepresidente de la Nación, no es el presidente del Senado. Acá hay una aclaración, que es presidente provisorio del Senado. ¿Mm? Profe, Si no perdón, estaríamos hablando de la misma persona. ¿Estamos? Eso para que lo recuerden todos. Se te escucha muy bajito. Hay alguien que está hablando muy ¿Sí? bajito, profe. Ok, no sé si déjame me ver si... escucha ahí. No, subo acá, déjame que Magali soy. subo acá el volumen y me dicen. Profe, entonces, para terminar de entender, en el momento de la cefalía, el presidente provisorio de la Cámara de Senados sería, en este caso, si llegara a pasar con este partido, sería alguien del partido de Milei. Hoy estamos así. O lo designan ellos. ¿Quién puede llegar a ser presidente provisorio? Listo. Digamos, presidente provisorio del Senado. Por eso es tan importante cuando eligen quién va a ser, bueno, el presidente de la Cámara de Senadores, ya sabemos que es el vicepresidente de la Nación, pero el presidente provisorio, porque tienen presente y tienen en cuenta que si eventualmente, por cualquier circunstancia, tienen que ser reemplazados, así sea transitoriamente, va a ser presidente de la Nación. ¿Mm? O sea, en principio debería ser de esta forma. Puede ocurrir o no, pero tiene que tomarse en cuenta porque hay situaciones que se pueden llegar a dar. Por supuesto, somos todos seres humanos y se puede dar. ¿Mm? A ver, si la vacancia es transitoria, o sea, presidente y vicepresidente, por una circunstancia, como le decía, uno sale del país, otro se enferma. Esos funcionarios que yo les indiqué van a ejercer el poder ejecutivo hasta el retorno del presidente o vicepresidente. El que regrese primero automáticamente va a ocupar el cargo de presidente de la nación y ellos van a continuar su cargo. ¿Mm? O sea, vamos a pensar que el presidente
aplicando la ley de acefalía de manera transitoria, es el presidente de la Cámara de Diputados. Menem va a asumir el ejercicio del Poder Ejecutivo de manera transitoria hasta que regrese el presidente Milei o que regrese la vicepresidenta, si ambos tuvieron que realizar un viaje o por cualquier otra circunstancia. Cuando regresa, vuelve a su cargo y continúa de esa forma. Ahora, puede suceder que el cargo de presidente y vicepresidente no estén ocupados, pero no sea transitorio. Ya sabemos que va a ser con carácter permanente. Si llega a ocurrir eso, que es como ocurrió en el 2001, si llega a ocurrir que tenemos que aplicar la ley de acefalía porque tenemos que el presidente renuncia y que no tenemos vicepresidente, por ejemplo, como ocurrió en el 2001, acá el Congreso acá dice, se reúne en Asamblea Legislativa, o sea, se reúne el Congreso en forma conjunta y van a elegir dentro del plazo de 2 días, van a elegir quién va a ser el presidente que va a continuar con el mandato presidencial. En ese caso, el presidente o la presidencia va a recaer sobre un senador, sobre un diputado, sobre un gobernador. Cuando aplicaron la ley de acefalía en el 2001, ¿hay alguien que recuerda cómo era ese tema? Sí, sé Habían que asumido llamaron varios a... esta Ahí semana, está. ¿no? Sí. Si alguno se recuerda y nos quiere explicar, perfecto. Así participamos Creo todos. que llamaron a Asamblea Legislativa, si no recuerdo mal, no, el primero no fue Saá, Exacto. El primero fue Rodríguez creo que Saá. estuvo una Ah, semana, ¿no? como O máximo. 5 Creo que estuvo días, 6, 7 5, días hasta que sí. sí, renunció y después volvieron a aplicar la ley de acefalía con el orden. El orden exacto, como vos lo estás diciendo, es cuando de la Rúa se va, no teníamos presidente. Se activa, digamos directamente, la ley de acefalía. La ley de acefalía dice que tiene que asumir el presidente provisorio del Senado. El presidente provisorio del Senado en ese momento era Puerta. Puerta asume, pero asume únicamente por 48 horas, porque en ese plazo de dos días tiene que, con la Asamblea Legislativa, mientras tanto está el presidente, pero mientras tanto la Asamblea Legislativa en ese plazo de 2 días, lo que va a hacer va a designar quién va a ser nuestro próximo presidente. Cuando designan quién va a ser nuestro próximo presidente, ahí es donde aparece Rodríguez Saá. Ahí tenemos un Profe, gobernador de la provincia de San Luis. Ahí está Rodríguez Saá y va a permanecer durante una semana como máximo. Tomó medidas que no tuvo apoyo y tomó medidas que la verdad que no fue apoyado tampoco por la ciudadanía. Él termina renunciando. Cuando renuncia Rodríguez Saá, que era un gobernador que había sido elegido a partir de esta Asamblea Legislativa, volvemos a la aplicación de la ley de acefalía, o sea, volvemos a este orden. Primero, el presidente provisorio del Senado, que ya les dije que era Puerta. El tema es que cuando asume Puerta, en realidad no asume porque Puerta renuncia. Entonces, ¿quién lo va a reemplazar? El presidente de la Cámara de Diputados. En ese momento era Camaño. Camaño, como presidente de la Cámara de Diputados, es que el que va a asumir la presidencia por ese plazo de 48 horas hasta que se designe quién va a ser el próximo presidente y va a continuar con el mandato. Y allí es donde asume Duhalde. Que Duhalde sí, en ese momento era senador por la provincia de Buenos Aires, asume el mandato y automáticamente después continúa con ese mandato durante todo el 2002 hasta que en el 2013, en mayo, asume Kirchner. Así es el orden. Por eso dicen que tenemos tantos presidentes, porque tuvimos primero de la Rúa, renuncia, y así empiezan a aplicarse, empieza el presidente provisorio del Senado, que es Puerta, Rodríguez Saá, nuevamente quieren asumir Puerta, pero renuncia y asume Camaño, y después termina con Duhalde.
Esa es la cantidad de presidentes que nosotros tuvimos en plazo desde el 19-20 de diciembre hasta fin de año. Una vez que se asume, sí, ¿Y todos esos presidentes gozan de los beneficios de haber sido presidentes, tipo jubilación de presidente y todas esas cosas? y fueron presidentes, exacto. Después veremos a ver qué pasa, porque bueno, estaban intentando modificar todo el tema de los privilegios, pero sí, todos fueron presidentes de la nación. Ok, Profe, entonces la ley de acefalía, o sea, básicamente está hecha para eso, cubrir esas 48 horas, ¿no? puede ser para cubrir esas 48 horas, o puede ser para cubrir quizás incluso plazos mucho más largos, Ah, porque si es transitoria, vamos a claro. pensar, hoy en día, no sé, el presidente va a hacer un viaje y está 15, 20 días, un mes, y cuenta con que la vicepresidenta va a asumir el cargo, pero la vicepresidenta en ese momento también o tiene que salir, o se enferma, o no se siente bien, o tiene una operación de urgencia, Ah, automáticamente se va a aplicar la ley de cefalía. Pero en ese caso va a ser transitorio, porque cuando se recupera cualquiera o regresa el presidente, automáticamente esa ley de cefalía, cada uno vuelve a ocupar su cargo. ¿Mm? De hecho, ok, ok. profe, en 2024, creo, si mal no recuerdo, hubo una situación de estas, Sí, que no hay se de llegó ley a de activar el cefalía. protocolo, pero creo, pero que estaban los dos afuera del país y como que fue un par de horas nomás, pero bueno. Exacto, sí, sí, a veces es mediodía, a veces son 2 días, pero se activa directamente la ley de cefalía porque tienen que saber quién es el que va a tomar las decisiones en ese momento, o quién va a ocupar, digamos, el cargo va a estar a cargo del Poder Ejecutivo durante ese plazo. Por eso es importante conocer cuál es el orden. ¿Mm? Ustedes, una vez que se graban un poco esto, van a ir entendiendo el por qué asume uno o asume el otro. Que a veces uno los escucha y no entiende el por qué están ubicados de esa forma. Esto es por la ley de cefalía, automáticamente lo tienen. ¿Mm? Algo Profe, que una tiene que... consulta, Sí, porque no me quedó claro de que los funcionarios no tienen el título de presidente. los ¿A que qué se son en refiere forma con eso? transitoria no. Van a asumir con el cargo de presidente si fuese de carácter permanente. Pero digamos que Cuando no cambian nada, que no tengan el título. no, no, para nada, porque están ejerciendo provisoriamente el poder, están a cargo provisoriamente del poder ejecutivo, porque la ley de acefalía sí lo permite. Así está. No tiene nada que ver. De hecho, hoy sabemos que las comunicaciones van a estar con el presidente y demás, pero siempre es importante que alguien se haga cargo de dirigir el país en una situación así, ya sea por unas horas. Es más, yo creo que continuamente, si prestamos atención, continuamente vemos que a veces en un mes o en otro, dependiendo de los viajes, dependiendo de las situaciones que se vayan generando, tenemos que se active esta ley de acefalía. Yo porque hace un tiempo la verdad que no la estaba siguiendo, pero si prestan atención es como se va realizando. Algo que tienen que tener presente diputado, senador o gobernador, y a su vez en la última parte, fíjense que les puse que en caso de que haya un presidente y un vicepresidente electos, esos son los que van a asumir el cargo antes para cumplir el mandato. ¿Mm? Por si no lo entienden. Acá es así. Si tenemos una situación en que el presidente y vicepresidente no pueden ejercer su mandato, pero estamos en un periodo en el cual ya realizamos la elección de quién va a reemplazar al presidente y vicepresidente, y ya tenemos la fórmula electa, digamos, la fórmula que lo va a reemplazar dentro de un mes y medio, o cuando tiene que ser, o cuando tiene que ocupar el cargo de presidente, es esa fórmula presidencial la que va a ocupar y no se va a hacer todo este procedimiento. ¿Me siguen con eso? ¿Estoy Eso es para confundido o esto evitar, pasó con Alfonsín y Menem? sí, en realidad pasaron exacto. Hoy otro alumno me decía lo mismo. Todo esto, más allá de que está presente, va pasando y a su vez asume directamente
lo hacen. Sí, sí. Y Entiendo, sería tenemos en un también el periodo cargo muy... que asumió también, si llega a renunciar el presidente y tenemos una fórmula electa y asume con anterioridad, es cuando ocurrió con el presidente Kirchner. El presidente Kirchner cuando asume porque ella, Duhalde no ejercía sus funciones, ya había sido designado presidente, era la fórmula ganadora, y asume en el mes de mayo. Entonces lo que hace es continuar con el mandato presidencial en ejercicio de la ley de acefalía y después asume su propio mandato. Por eso, si ustedes controlan, es un poco más extenso el mandato. ¿Mm? Eso para que sepan por qué a veces hay algunas modificaciones. Bueno, jefe de gabinete, se lo dejo para que lo lean directamente. A ver, otro de los que tendríamos que ver, esto es Poder Ejecutivo. Del Poder Judicial, así no me queda. Del Poder Judicial, lo que tienen que saber es la función, es muy cortito, el PowerPoint del Poder Judicial, habla de la función específica que tiene el Poder Judicial y cómo está integrado, cuáles son los órganos del Poder Judicial. Tiene que tener siempre presente que la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia Nacional. Después tenemos el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y los juzgados y tribunales inferiores. Cuando tienen que leer, hagan hincapié en los órganos Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Magistratura. Eso es fundamental, cómo están integrados y demás. El tema de la Corte Suprema, ahora estaban enviando pliegos para ver si se sustituía la vacante que tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene 5 miembros, por ley debería tener 5 miembros, no los teníamos, entonces en este momento están buscando a quién va a ser el próximo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que los miembros de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Acá están las características, yo para ir avanzando, de cuáles son las características que deben cumplimentar los miembros de la Corte como para poder integrarla. Y con respecto a la remoción, o sea, de qué manera podemos remover a un miembro de la Corte, acá sí tenemos que la remoción de los miembros de la Corte se hace a través del juicio político, que ahora vamos a ver de qué se trata. Consejo de la Magistratura está integrado hoy por 20 miembros. El Consejo de la Magistratura, entre otras funciones, acá dice, selecciona mediante concursos públicos a los postulantes a las magistraturas inferiores, o sea, se realizan concursos, se presentan y quienes quieren ser jueces, bueno, van a participar. Hay una propuesta interna después de que se realiza ese concurso público y finalmente se termina decidiendo quién va a ocupar el cargo de juez. También tienen facultades disciplinarias. Con respecto a esto tampoco van a tener ningún inconveniente. El Consejo de Sí, la Magistratura está más relacionado también dentro de lo que es el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, o sea, ahí porque como vi concursos, es como que, no sé, por ejemplo, el oficialismo puede proponer su boleta, sus candidatos, por así decirlo. con el Consejo de la Magistratura. Mira, el Consejo de la Magistratura, vos acá tenés todos los integrantes del Consejo de la Magistratura. Fíjate, puede estar vinculado o no, porque en realidad Ah, lo van designando sus pares. Tenemos presidente de la ok. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puede pertenecer al gobierno o no. Hay 4 jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, que lo eligen los propios jueces del Poder Judicial de la Nación. Hay 8 legisladores, fíjense. 4 representan a la Cámara de Senadores y 4 representan a la Cámara de Diputados, que también los designan entre ellos. Hay 4 representantes de los abogados de matrícula federal, que lo designan los propios abogados, porque son los que quieren integrarse. O sea, en realidad, representante específico del Poder Ejecutivo Nacional, que manda el Poder Ejecutivo Nacional, tenemos uno solo. Por eso tenemos 20 miembros. Que van a estar todos vinculados, siempre están todos vinculados. Pero en la realidad, fíjate que la idea
es que abarque un poco a todo el mundo. Esa es la idea del Consejo de la Magistratura. Yo recién estaba hablando del juicio político. Y el tema del juicio político, el juicio político, acá a veces también se confunde porque hablan de juicio, y cuando uno dice juicio, automáticamente se va al Poder Judicial. En el juicio político, lo que se busca es la remoción de un determinado funcionario que está establecido en la propia Constitución, en el artículo 53, que dicen quiénes son los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Y habla del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros y ministros de la Corte. Todos ellos pueden ser sometidos a juicio político. Acá tienen una definición que habla de que es un procedimiento por el cual el Congreso puede remover de sus cargos a determinados funcionarios. Si es un procedimiento que realiza el Congreso está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es la que va a acusar, empieza a poner en funcionamiento todo esto del juicio político. La Cámara de Senadores es la que va a finalmente, entre comillas, dictar la sentencia, por así decirlo, que sería si se desplaza o no, luego de todo el procedimiento al cual el funcionario es sometido, para removerlo del cargo. Eso para que también se lo graben. El juicio político se desarrolla o está a cargo del Poder Legislativo. Diputados y senadores son los que llevan a cabo el juicio político. ¿Cuál es la finalidad? El desplazamiento del funcionario, removerlo de su cargo. Si eventualmente cometió un delito y tiene que ser sometido a la justicia como cualquiera de nosotros, a partir de ese momento puede ser sometido de esa forma. Eso sería para tener presente con respecto al juicio político. ¿Remoción Y y de- destitución se pueden usar como sinónimos acá? sí, sí, Ok. acá se puede ver. Exacto. Déjenme ver. Y después tenemos sesiones de prórroga. Dentro del Poder Legislativo tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ustedes saben que el Poder Legislativo tiene como función primordial la elaboración y sanción de las leyes. Está integrado por el Congreso Nacional y a su vez tiene otros dos órganos dentro, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Acá sería importante que cuando vayan leyendo este tema, hagan las comparaciones. Y las comparaciones empezarían por cómo son elegidos los diputados, cómo son elegidos los senadores, cuánto duran cada uno, cómo son, o sea, cuánto duran sus funciones y cada cuánto pueden ser reemplazados, como para que tengan presente las diferencias de uno y otro. A ver, diputados. Una de las preguntas de examen es ¿a quiénes representan los diputados? Los diputados, que son 257, son representantes de todos los habitantes de la nación, representantes de todos los habitantes, más allá del lugar de donde provengan, son representantes de todos los habitantes de la nación. Ustedes van a tener que el artículo 45 de la Constitución Nacional habla que se elige un representante por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500, pero después hubo una modificación en el año 83 que habla de uno cada 161.000 habitantes o fracción que no baje de 80.500. Entonces, en ese caso, es la que determina la base que tenemos hoy de 257 diputados nacionales. ¿Cómo, cuando nosotros elegimos a los diputados, estos diputados van a durar en su función 4 años? Duran en su cargo 4 años, ¿pueden ser reelegidos? Sí, pueden ser reelegidos. Duran 4 años y se renuevan por mitades cada 2 años. Por esa razón es que nosotros cada 2 años elegimos a los diputados. Lo que hacen es la renovación de la Cámara de Diputados. Si vamos a los senadores,
Los senadores, en este caso, otra pregunta de examen, ¿a quién representan? Los senadores representan a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay 3 senadores por cada una de las provincias y 3 senadores por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cuando realizamos la elección, cuando tenemos en la provincia de Buenos Aires que elegir a los senadores, una vez que realizamos la votación, van a ir 2 senadores por el partido político que obtuvo la mayor cantidad de votos y el senador siguiente por el partido político que le sigue el número de votos. O sea, van 3 senadores, 2 por el que tiene mayor cantidad de votos y 1 por el que le sigue el número de votos. En el caso de los senadores, para que tengan presente esto y no se confundan, los senadores, dice la Constitución Nacional, duran 6 años en sus funciones y se renuevan por tercios cada 2 años. Y yo también les acabo de decir que los senadores vienen 3 por cada provincia y 3 por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ustedes, cuando yo les hago consulta de cómo se reemplazan, ustedes me dicen que es se van renovando de a tercios. Y por lógica utilizan si hay 3 senadores, lo que hacemos es reemplazar a un senador. Eso tengan presente que no es así. Nosotros tenemos la República Argentina dividida, vamos así decirlo, en 3 partes. Hay 8 provincias que renuevan senadores. Cada 2 años hay 8 provincias que van a ir renovando senadores. Los senadores en total son 72. Tenemos 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cada 2 años se van renovando los senadores. Pero, por ejemplo, cuando toca en la provincia de Buenos Aires, se renuevan los 3 senadores de manera conjunta. Si ustedes prestan atención, cuando ustedes van a votar, siempre votan diputados, pero no siempre votan senadores. Porque van a votar senadores cada 6 años. ¿Eso se entendió? Sí, sí, ¿Puedo profe. repetirlo? Sí, Perfecto. ¿Quieren que lo repita? Sí, sí, sí. Ok. Porque esto se confunde y es algo lógico. Uno lo manejaría de esa manera. Los senadores son 72. Vienen por cada una de las provincias, que son 23, y vienen por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada provincia tiene 3 senadores. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto que también. Cuando tenemos que reemplazar a los senadores, ustedes van a ir leyendo que se duran 6 años en sus funciones y se van renovando cada 2 años por tercios. El tema es que esa renovación es en general de toda la República. Lo que se hace es, si ustedes prestan atención, la provincia de Buenos Aires va a elegir sus senadores todos juntos. O sea, vamos a decirlo de otra forma para que quizás me puedan comprender mejor. Cuando elegimos senadores en la provincia de Buenos Aires, elegimos 3 senadores que van a asumir el mandato. 2 van a ir por el partido político que tiene mayor número de votos y 1 por el que le sigue. Y esos 3 senadores en la provincia de Buenos Aires permanecen así durante 6 años. Dentro de 6 años le va a volver a tocar a la provincia de Buenos Aires hacer la renovación en forma conjunta. Pero los senadores se van renovando cada 2 años. Lo que pasa que hoy le toca a la provincia de Buenos Aires, yo no recuerdo exactamente ahora, si no se los busco, cuáles son las provincias. Cuando le toca a Buenos Aires, le toca a Buenos Aires, a Formosa, a Santa Cruz, a Santa Fe. Son 8 provincias que van a renovar senadores. Esas 8 provincias van a renovar sus 3 senadores, que van a permanecer durante el plazo de 6 años. Dentro de 2 años, que se vuelve a renovar la Cámara de Senadores, no le van a volver a tocar a las provincias que les dije.
van a elegirse otras 8 provincias. Y dentro de los otros 2 años que se vuelva a renovar senadores, no se van a elegir ninguna de estas 2. Van a ser las 8 que quedan pendientes. De esa manera, todos los senadores cumplen 6 años de sus funciones y cuando se renuevan los 3 de manera conjunta. Ah, los Entonces, 3 de cada provincia, ahí está. Ahí entendí. exacto. Ah, no, Los 3 de pensé la que el provincia. caso de Buenos Aires era un caso particular, eso me confundió. Joya, ahí No, está. vienen todos juntos y se van todos juntos. Cuando elegimos a los 3. ¿Mm? Yo le digo esto porque a veces uno va a votar y no presta atención a la boleta, que es realmente por qué lo hacemos. Los van a prestar atención que van a tener a los diputados, aparte las boletas como tienen tantas cosas que vamos votando, van a tener a los diputados que sí, cada 2 años los vamos renovando y los renovamos entre todos y todos votamos. A los senadores no. A los senadores nosotros vamos a ir votando cada 6 años. Si estamos en la provincia de Buenos Aires, y así va a pasar con el resto de las provincias, o si viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Profe, entonces sería 8 provincias, se renuevan los 3 senadores, o sea que serían 24, o sea, se renuevan 24 senadores cada 2 años. Exacto. Así es. 24 senadores cada 2 años. Pero esos 24 senadores pertenecen a 8 provincias, porque van a ir 3 por cada una. Está bien, ¿Estamos? gracias. Sí, sí. Ok. Gracias. Los requisitos los van a ver, el mandato, renovación, acá tienen lo de los senadores, lo que les estuve explicando, requisitos, duración, autoridades, ya vimos el tema del vicepresidente. El cargo de presidente de la Cámara de Senadores es ejercido por el vicepresidente de la Nación, ya lo vimos también. Sesiones legislativas. Las sesiones legislativas ya les indiqué que es una de las reformas de la Constitución. Fundamentalmente la sesión tiene 4 tipos de sesiones, o se hablan de 4 tipos de sesiones. Esta no está dentro de la Constitución, estas 3 sí. Las ordinarias son las que les dije que van desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Y después tenemos las extraordinarias o las de prórroga, cuando así se requieren. A ver, y nos vamos a... Quería ver si podía llegar con el tema de la sanción de la ley, pero bueno, algo sí les quiero decir. Las etapas de sanción de una ley. Cuando tenemos que sancionar una ley, es importante que recuerden fundamentalmente que la elaboración y sanción de las leyes es la principal función que tiene el Poder Legislativo. Y esta función la desempeña fundamentalmente dentro de las sesiones ordinarias, que empiezan el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. ¿Quiénes son los que pueden formular ese proyecto de ley? ¿Quiénes los pueden presentar? No solamente el Congreso puede presentar o iniciar un proyecto de ley. Puede ser el Congreso a través de los diputados o de sus senadores, pero también puede ser el Poder Ejecutivo y a su vez la Constitución, a partir de la reforma del 94, le da esa posibilidad también a los ciudadanos a partir de la iniciativa popular. O sea que si les llego a preguntar quién interviene en la etapa de iniciativa, o sea, el inicio, quién presenta un proyecto de ley o quién puede presentarlo, tiene que recordar que no solamente es Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, que las dos se integran en el Congreso, sino Poder Ejecutivo y también los ciudadanos. La etapa constitutiva es específicamente en la sanción de la ley a cargo de los diputados y los senadores, cada uno a través de sus cámaras, y la etapa de eficacia consiste directamente en la intervención del Poder Ejecutivo. La etapa de eficacia se llama así porque una vez que se sanciona la ley, tenemos que la ley pasa por una de las cámaras que tiene media sanción, pasa a la otra cámara y es aprobada. Una vez que tenemos la sanción de la ley, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es el que se encarga de promulgarla y publicarla para que sea obligatoria para todos los argentinos. De esa manera, el Poder Ejecutivo interviene en este proceso de sanción de la ley. Algo que quiero decirles para cuando vayan leyendo, y lo tienen acá, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores
en el proceso de sanción de la ley pueden ser cámara iniciadora o cámara revisora. ¿Mm? Si inician el proyecto, si empieza allí y obtienen media sanción, estamos hablando de la cámara iniciadora. Y puede iniciar tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, salvo algunas excepciones que lo tienen también, que son mínimas, pero cualquiera de las dos puede ser Cámara iniciadora o puede ser Cámara revisora. Eso depende de dónde se inicia el proyecto. ¿Mm? En el proceso de sanción de una ley se maneja con esa terminología. No hablamos de empezó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino que decimos Cámara de origen, o Cámara iniciadora, o Cámara revisora. ¿Mm? Eso para que lo tengan presente y lo recuerden. Acá les puse cuáles son las excepciones, pero fíjense en que son mínimas. ¿Qué pasa con el tema de sanción de la ley? A ver si puedo decirles esto antes de que termine la clase, si no después lo vemos. Este juego lo obtuve directamente de la página oficial de sanción de leyes. A ver, si nosotros tenemos la Cámara de origen, tratamos el proyecto de ley y se aprueba el proyecto de ley, decimos que tenemos media sanción. Ese proyecto de ley va a pasar a la Cámara revisora. Síganme con el cuadro. Si la Cámara revisora aprueba el proyecto de ley, ya tenemos sanción de la ley. Al tener sanción de la ley, queda aprobado directamente el proyecto de ley que fue aprobado inicialmente en la Cámara de origen. O sea, es aprobado en la Cámara iniciadora o de origen, es aprobado en la Cámara revisora, automáticamente tenemos la sanción de la ley. A partir de acá va a pasar al Poder Ejecutivo para que promulgue o publique, o bien para que vete, que es otra de las funciones que tiene el Poder Ejecutivo. Otra de las opciones que se puede dar con respecto a la ley es: la Cámara de origen inicia el tratamiento del proyecto y cuando pasa a la Cámara revisora lo rechaza totalmente. Si hay un rechazo total del proyecto, directamente ese proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. En las sesiones de ese año no se puede volver a tratar, cuando hay un rechazo total. Y ese rechazo total puede venir en la Cámara revisora, incluso puede venir también en la Cámara de origen, porque dependiendo de quién inicia esto, la Cámara de origen, si recibe un proyecto de ley por iniciativa popular o que recibe un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, puede ser que la Cámara de origen rechace totalmente ese proyecto de ley. Y va a pasar exactamente lo mismo. Si hay un rechazo total, el proyecto de ley no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. El último de los supuestos será que estamos con la Cámara de origen, aprobamos el proyecto, y cuando va a la Cámara revisora lo que hace es corregirlo, introducir algunas modificaciones. En ese caso, no se puede directamente pasar al Poder Ejecutivo para que promulgue y publique esa ley. Adiciona o corrige, y ese proyecto, con esa modificación, más el informe de la cantidad de votos que se obtuvieron, a ver si fue por mayoría absoluta o fue por 2/3 de los votos, va a pasar de nuevo a la Cámara de origen. Repito, empieza la Cámara de origen, lo aprueban, pasa a la Cámara revisora introduce modificaciones. Cuando votan, las modificaciones se introducen con el voto de 2/3 de los miembros que están allí. Vamos a pensar que es la Cámara de Senadores. 2/3 de los miembros. Entonces, esas modificaciones van a trasladarse nuevamente a la Cámara de origen. Se trasladan las modificaciones y se les informa. Esas modificaciones se introducen con 2/3 de los votos. ¿Por qué es importante esto? No solamente informar las reformas, sino que cuál fue
la cantidad de votos que se obtuvieron. Porque la Cámara de Origen tiene dos opciones en ese supuesto. Cuando le llega con la corrección, la Cámara de Origen puede o aprobarla o puede no aprobarla porque quiere insistir en su proyecto originario. Si lo aprueba, de allí pasa directamente al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique. Si quiere insistir en su proyecto originario, tiene que volver a votar. Y cuando vota, esta Cámara de Origen tiene que lograr entre sus integrantes obtener 2/3 de los votos como mínimo, al igual que la Cámara Revisora. O sea, tiene que igualarla o superarla. Si no logra esa cantidad de votos, digamos, la sanción de la ley va a pasar al Poder Ejecutivo con las reformas introducidas por la Cámara Revisora. Caso contrario, se van a olvidar de las reformas introducidas, de esas modificaciones, y va a pasar el proyecto de ley como inicialmente surgió de la Cámara de Origen. O sea, de la Cámara Revisora, con las modificaciones va a pasar a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen tiene dos opciones: o lo aprueba o insiste en su proyecto. Si insiste en su proyecto, tiene que volver a votar. Y si vota, para continuar con el proyecto originario, tiene que lograr igualar la cantidad de votos con que se introducen las modificaciones en la Cámara Revisora. Si lo iguala, va al proyecto de la Cámara de Origen. O le iguala o lo supera. Si no lo iguala, entonces va a pasar la sanción de la ley al Poder Ejecutivo con las modificaciones. ¿Mm? Fíjense O que en sea, el cuadrito... Sí. hay una posibilidad de que una ley pase únicamente por una sola cámara. No. O sea, sea aprobado por una sola cámara, porque vos me estás diciendo que se aprueba en la Cámara de Origen, después en la Cámara Revisora te corrigen ciertas cuestiones, pero después podés tirar para atrás esas correcciones en la Cámara de Origen y después. La Cámara Revisora, en este caso, vos decís que finalizaría directamente el proyecto como inicialmente lo hizo la Cámara de Origen. A eso, sí. Esa situación se da porque se da en esta última parte. Ok, Pero siempre interviene la Cámara Revisora. ok. Siempre va a intervenir la Cámara Revisora. De ahí después en los acuerdos que después van teniendo entre todos y que van charlando y demás. O sea, todos los Sí, acuerdos y sí. negociaciones que se realizan en cada una de las cámaras. Algo que es importante, que está en la última parte de este cuadro, que también figura en la página oficial, dice que en ningún caso podrá la Cámara de Origen desechar totalmente los proyectos modificados por la revisora ni introducir nuevas adiciones o modificaciones. O sea, solamente tiene esas dos opciones que yo le di. ¿Mm? De esa manera va a pasar al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo la promulga y la publica de manera expresa, con el decreto. Puede ser de manera tácita. Cuando decimos de manera tácita, deja pasar un plazo de 10 días desde que recibió todo y no dice nada, y también tiene la obligación de promulgarla y publicarla para que sea obligatoria para todos. Que convengamos que a nadie se le va a pasar una ley. Si lo deja pasar es porque realmente sabe que lo va a aprobar, o quiero pensar que es así. Y si no, la otra opción que tiene el Poder Ejecutivo es la otra opción que tiene el Poder Ejecutivo es el de veto presidencial. Si llega a haber un veto presidencial, esa sanción de la ley que teníamos inicialmente en el Congreso va a pasar nuevamente al Congreso, y el Congreso tiene que volver a votar. Fíjense con este cuadro. Poder Ejecutivo veta, pasa de nuevo a la Cámara Iniciadora, y la Cámara Iniciadora tiene que volver a votar, y tiene que tener los 2/3 de los votos para insistir en su sanción. Pasa a la Cámara Revisora y tiene que volver a votar. Si logran esos 2/3 en las dos cámaras,
nos vamos a olvidar del veto presidencial. Directamente la tienen que promulgar como venía directamente desde el Congreso. El veto no va a servir en este caso. Si cuando vuelve al Congreso y vuelven a votar en la Cámara Revisora, en la Cámara Revisora y en la Cámara Iniciadora, alguna de las cámaras no logra esos 2/3 de los votos, en ese caso sí se mantiene el veto presidencial. Puede ser por una o puede ser por la otra. ¿Mm? Eso recuérdenlo. Bueno, les voy a dejar para que esto lo lean tranquilos, se fijen. Ahora, en cuanto se pueda, ya vamos a subirles los grupos para que vayan teniendo los grupos y los temas. Y por hoy, ya estamos finalizando la clase, los voy a dejar libres. Déjenme que voy a dejar de compartir. La clase que viene, viernes que viene, no vamos a tener clases, vamos a tener clases recién el otro viernes. Así que vamos a continuar después con, como dice la planificación, fíjense, vamos a continuar directamente con el derecho civil. Así que esta noche los saludo, que tengan un buen fin de semana y que pasen un buen fin de semana largo y Pascuas. Gracias, Que les profe. vaya- Igual. Muchas gracias, que les buenas vaya muy noches. bien. Profe. Lo Buenas mismo, noches, nos profe. vemos. Chau, Nos vemos. chau.